Bien. Pongan los celulares en modo avión para que no vayan a sonar mientras estemos. Bien. Ok, de vuelta después del Hofesh, después de las vacaciones de Pesaj. Espero que lo hayan pasado muy bien. Bezrat Hashem, que haya sido con mucha itaalut, con mucha... Muy lindo su mensaje de Mimuna. Lo de la Mimuna, que no sé, que le contaba a ella fue después del Betacneset. Y después de haber terminado varias botellas de Araca, de esa manera, cajas de Oleg. Salom. Bezrat Hashem, que tengamos un bonito Kaitz, Yarok, como dicen en Israel, que sea Kaitz Yarok, que sea un verano verde, sano y con muchas bendiciones, Bezrat Hashem, para este nuevo tiempo. Ok, para retomar nuestros estudios de Torah y después vamos a implementar otras cosas más. Vamos a estudiar hoy día, por lo que alcancemos un poco al menos, de un tema que está presente en estos días, en los días que van desde Pesach hasta Shavuot. La Gemara en Masejet Sotá, la Gemara dice que, por ustedes ya conocen por la Torá, que cuando nace Moshe Rabenu lo tienen escondido durante 3 meses. ¿Bien? Él nació y lo tienen guardado 3 meses. ¿Bien? Pero, ¿qué pasó? Él nació de 6 meses. Entonces los egipcios sabían que las mujeres se embarazaban y después de 9 meses iban a las casas de las mujeres, le tomaban los hijos y los mataban. Entonces Moshe nace de 6 meses y por lo tanto lo pueden tener guardado 3 meses y ya a los 9 meses iban a venir a ver qué pasaba con Yochebed. Entonces ahí decide Miriam tomar a Moshe y ponerlo en la teva, ponerlo en una caja, una cesta de juncos, para ver qué iba a ocurrir, qué es lo que iba a pasar. Lo que Miriam hace no es simplemente por un tema de salvar a Moshe, sino que ella había recibido, antes que Moshe naciera incluso, ella había recibido una nebuá, había recibido una profecía. Y en esa profecía ella había visto que de su padre iba a nacer un Moshiach para Israel. O sea, de Amram iba a nacer una persona que iba a salvar a Israel. Eso es lo que ella vio. Aarón ya había nacido y por lo tanto no era Aarón y no habían más hijos. ¿Okay? Entonces, cuando nace Moshe, y que nace de manera milagrosa y de una forma extraordinaria, entonces entiende que es él, que él es el que va a ser el Moshiach, el Salvador de Israel. Entonces, ¿qué es lo que ella hace? Lo guardan durante estos 3 meses, pero entonces van a venir los egipcios. Y si es así, entonces va a peligrar el Moshiach, va a peligrar el Salvador. Entonces, ¿qué es lo que ella planea? Planea de alguna manera que se salve. ¿Por qué? Para que la profecía no vaya a desaparecer. Y es por ese motivo que ella lo pone en el cesto. ¿Bien? Normalmente nosotros aprendimos o nos enseñaron o nos dijeron que una nebulosa. La verdad es que nadie sabe, si le preguntan a alguien por qué Miriam puso a Moshe en el cesto, probablemente la gente va a empezar a dar respuestas como de palos de ciego, no van a juntar en ninguna parte, como dicen los chilenos, ¿no? Pero no es porque lo quería salvar, no solo por eso, pero ¿y por qué lo quería salvar? Tal vez no se iba a salvar, y quién sabe. Había otra cosa más en el reca, había otra cosa más en el background que normalmente no se conoce y es la profecía, la nebuá. La nebuá que había recibido Miriam, que por eso es que ella pone a Moshe en el cesto. Más que por salvarlo a él, la intención era que salvarlo a él era salvar a Israel. Entonces, la kavaná, la intención de Miriam, era más clalí, más general, que simplemente un niño en particular. Era algo que correspondía a todo el pueblo. O sea, Moshe, el niño que nació, que no le llamaban Moshe todavía, los padres le pusieron por nombre Tubia, uno de los tantos nombres que le pusieron.
era porque eso, o sea, salvar a Moshe, era salvar a Israel. Y de ahí en adelante se necesitaba continuar en esa dirección. Entonces eso es lo que Miriam hace, pone al niño en el cesto, lo pone en el río, y bueno, la historia, ustedes después la conocen, la historia simple que cuenta el Tanaj se conoce, pero no se sabe tan a fondo algo más. La Gemara en Masejet Sotá, que había comenzado, la Gemara discute qué día fue el día en que Miriam puso a Moshe en el Nilo. ¿Qué día fue? ¿En qué día fue? Hay dos opiniones, no importa ahora el Rav, pero son dos opiniones. Hay una opinión que dice que puso a Moshe en el cesto el día que en el futuro va a ser Shvi Shel Pesach. O sea, el día que en el futuro va a ser Kriyat Yansuf. O sea, el 21 de Nisan. Esa es una opinión. Y la Gemara trae otra opinión. Hay otro Jajam que dice que el día que puso Miriam a Moshe en el cesto, en el Nilo, fue el día 6 de Sivan. 6 de Sivan. ¿Qué día es 6 de Sivan? El día de Shavuot, el día de Shavuot. ¿Okay? Entonces son dos opiniones. Una opinión que fue Shvi Shel Pesach, el 21 de Nisan, y otra opinión que dice que fue el 6 de Sivan, o sea, Shavuot. En el futuro Shavuot, todavía no había Shavuot. Moshe acababa de nacer hace 3 meses antes, nada más. ¿Okay? Ahora, si es que nosotros sabemos, y ustedes también conocen, y es importante recordarlo, Moshe, ¿cuándo nace? ¿Cuándo nació Moshe? ¿Cuándo nace y cuándo muere? Porque nació y murió el mismo día, completó 120 años justos. ¿Él? ¿Pero qué día? ¿Qué día del mes? ¿Qué mes y qué día? ¿Él? ¿Quién da más? ¿Quién da más? No traje el martillo, hubiera traído el martillo. ¿Quién da más? No, ¿qué día nació Moshe Rabbeinu? ¿Quién? Hace poco. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'doro. Ok, el 7 de Adar. Moshe nació el 7 de Adar y murió el 7 de Adar. ¿Okay? ¿Se van a recordar? 7 de Adar, el día que nació Moshe, y es el día que murió Moshe después de 120 años completos, porque los tzadikim siempre completan sus años. Entonces él nace el 7 de Adar y muere el 7 de Adar. Y su tumba, donde él está enterrado, no lo conoce nadie. ¿Okay? Es por eso que es costumbre ese día, el día 7 de Adar, que la Hebrá Kadishá hace ayuno. El día 7 de Adar la Hebrá Kadishá hace ayuno por todos aquellos cuyas tumbas no se conocen. ¿En recuerdo de quién? De Moshe Rabbeinu, cuya tumba no se conoce dónde está. Entonces, bueno, si él nace el 7 de Adar, ¿qué? 7 de Adar, entonces, ¿cómo puede ser que 3 meses después lo hayan puesto el 21 de Nisan, lo hayan puesto en el Nilo? ¿No? No es lógico. ¿Por qué? Porque no han pasado 3 meses. ¿No? Del 7 de Adar, el mes que viene después de Adar, ¿cuál es? Nisan. Del 7 de Adar al 7 de Nisan va solamente un mes. A menos que haya Adar 2, ¿no? Oh, y a Femeot, ¿quién te lo enseñó? ¿Quién? Bien, Kadosh Baruj Hu te dio la respuesta. Sí, ese año hubo 2 Adar. Adar 1 y Adar 2. Entonces estuvo que hilo escondido, estuvo resguardado por 3 meses, pero no 3 meses completos, sino desde el 7 de Adar, que nació todo Adar, ¿no? Después vino o sea, el 7 de Adar, después el segundo Adar, todo el segundo Adar, o el primero, este es el segundo, tenemos 2 meses, y después fue puesto el 21 de Nisan, prácticamente al final de Nisan. Entonces, como que completa todo Nisan. Son 3 meses, de los cuales hay uno completo y 2 que son la gran cantidad del mes de Adar 1 o el gran cantidad del mes de Nisan. Pashut, ¿no?
Entonces lo pone Miriam el 21 de Nisan. Akshab. La otra opinión dice que lo puso el 6 de Sivan. Para el 6 de Sivan no tenemos problema. ¿Por qué? Porque del 7 de Adar al 7 de Nisan, ¿cuánto va? Un mes. Después de Nisan, ¿qué mes viene? Iyar. Hasta el 7 de Iyar van 2 meses. Y hasta el 7 de Sivan, 3 meses. Y la Torá la entregaron el 6. Un día antes está prácticamente los 3 meses sin problema. ¿Bien? Entonces, según la segunda opinión, que fue en Shavuot, en el futuro Shavuot, no hay problema con respecto a las fechas. ¿Okay? Esas son las dos opiniones. Akshab, esto es lo técnico, para arreglarnos con lo técnico. Pero esto tiene una connotación espiritual mucho mayor. Esto quiere decir que Moshe es puesto en el Nilo, que es el primer momento de la Galut de Moshe, o sea, el primer momento en que Moshe comienza a actuar. Cuando él comienza a actuar realmente es cuando él está ya solo, ahí, en la Teibá. Y cuando Bitia lo toma, la interacción de Moshe con Bitia comienza también allí. Entonces, ese es el momento en que él comienza. ¿Mejor? Y ese momento, ¿qué día es? Es Shvi Shel Pesach, el momento de Kriyat Yansuf, en el futuro, que se va a abrir el mar. O sea, ese día, ¿qué día es? Es el séptimo día de Pesach, que es Hag. Ustedes saben que hay Hag el primer día y hay Hag el último día, Shvi Shel Pesach, ¿ok? Ahora no vamos a entrar por qué el Shvi Shel Pesach es Hag, pero una de las opiniones justamente porque ese día fue el día en que Moshe comenzó su labor. Y si vamos desde allí, de Shvi Shel Pesach hasta Shavuot, ¿no? Que sería la otra opinión, ¿cuántas semanas tenemos desde Shvi Shel Pesach hasta Shavuot? 49 si vamos desde el principio de Pesach hasta Shavuot. Pero acá tenemos que quitar una semana, porque fue puesto en el Shvi Shel Pesach. O sea, ¿cuántas semanas? 48 semanas. No. 6 semanas. 6 semanas. Son 6 semanas, porque la primera semana es la de Pesach y fue puesto, según esa primera opinión, el Shvi Shel Pesach. Entonces eso quiere decir que las dos opiniones de cuando Moshe comienza a actuar giran en torno a Kriyat Yansuf, que en el futuro, ¿qué va a hacer Moshe ese día? Va a abrir el mar con su bastón, ¿no? Que tiene las letras, etc. O el día de Matan Torah. ¿Y qué va a hacer Moshe el día de Matan Torah? Va a recibir la Torah. Entonces eso quiere decir que dos de las cosas principales que hace Moshe en el mundo están conectadas con el momento en que fue puesta la Teibá en el Nilo. Y la diferencia que hay entre una fecha y la otra son de 6 semanas. ¿Me siguen? Son 6 semanas. Entonces eso quiere decir que el número 6, aquí en el tema de Moshe y en el tema en el que estamos ahora, es principal, o sea, es fundamental. Hay algo en ese número que tiene que ver con Moshe y con la forma en que él va a actuar. Ustedes saben que Moshe tenía un bastón, ¿no? Que ese bastón lo había heredado ¿de quién? De Yitro, que Yitro se lo había robado al faraón cuando el faraón se lo robó a Yosef, que Yosef lo había recibido de su padre, etcétera, etcétera, ¿no? El bastón, cualquier bastón, tiene forma de la letra Vav. Tiene forma de la letra Vav. Y la letra Vav vale en hebreo ¿cuánto? 6, vale 6. Entonces quiere decir que el número 6 está relacionado con el bastón de Moshe, el maté. El maté de Moshe es el número 6. Y a través de eso, Moshe se muestra. Porque ¿cómo abre Moshe el mar? Con el bastón. Es el bastón el que lleva cuando sube el Sinai. Está también con el bastón. O sea, hay todo un tema que gira en torno al número 6, que está alrededor de ¿quién? De Moshe Rabenu. Moshe Rabenu está simbolizado con el número 6, según esto que estamos estudiando ahora. ¿Ok? Ahora, y esto en Kabbalah es muy importante, sin entrar en todos los detalles, pero hay algo muy grande en el número 6, el Shesh. El Shesh es algo fundamental, que es muy, muy grande.
y cubre 6 semanas, de Shevis el Pesach hasta Shavuot, ¿ok? Mientras que la cuenta del Omer cubre 7 semanas, ¿ok? O sea, la cuenta del Omer aumenta algo más. Sin embargo, la actividad de Moshe gira en torno al 6. Debido a esto, debido a este mensaje, los sabios recomendaron, y no solo, sí, una recomendación, no es que sea una halajá, no hay una halajá, pero de todas maneras es una recomendación, que durante 6 semanas antes de la entrega de la Torá, o sea, antes de Shavuot, se acostumbre a leer Pirkei Avot, que son ¿cuántos capítulos? Son 6 capítulos, ¿eh? Son 6 capítulos, porque Pirkei Avot representan en lo que cada uno de los sabios va diciendo, representan la forma en que Moshe nos está acompañando durante estas semanas. Es la sabiduría de Moshe la que ustedes van a escuchar en la boca de Antignos, en la boca de Rabbi Yehudá, en la boca de Rabbi Shimon ben Perajia, en la boca de Nitai Arbeli. Ustedes van a escuchar en estos días, aquellos que van al Bet Knesset, personas van al Bet Knesset, ustedes saben, ¿no? Y se acostumbra a decir, los que van, ¿no? Se acostumbra a decir Pirkei Avot, depende, ¿no? Nosotros lo decimos en la mañana, Shabbat en la mañana, después de que termina el Musaf y termina la Hazara de Musaf, entonces ahí se lee Pirkei Avot. Entonces hay una costumbre así. En otras Bet Knesset a veces se suele decir en Minjá de Shabbat se suele leer Pirkei Avot o estudiar, que las personas estudien Pirkei Avot, después se dice Kadish. Esto no es simplemente algo así, bueno, una costumbre. Comenzaron a decir Pirkei Avot, vamos a seguir diciéndolo. No es así. Hay algo allí que es muy profundo, que está conectado con la Peulá, con la acción de Moshe en este mundo, y que gira desde Shvish el Pesach hasta Shavuot. En cada uno de estos días, en cada una de estas semanas, en cada uno de estos capítulos, es el encuentro con un Moshe que ustedes no conocen, porque el Moshe que ustedes conocen es el que está en la Torá. El que nosotros escuchamos semana tras semana en la parashá de la semana, cada semana y semana en esa sección ustedes escuchan al Moshe que está ahí, en el Tanaj. Pero el Moshe que es más profundo, el que va a expresar muchas cosas, ese está en otro lado. Y ese está en el Pirkei Avot. Nosotros también podríamos haber preguntado por qué se llama Pirkei Avot. Normalmente cuando hablamos de Avot, ¿de quién estamos hablando? De Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, los Avot de los que está hablando el Pirkei Avot no son ellos. No son ni Isaac, ni son Abraham, ni son Jacob. Son Shimon HaTzadik, Nitai Arbeli, los que les acabo de decir, son los sabios de la Mishnah. En los sabios de la Mishnah. Ellos son los Avot, porque ellos continúan una labor que comenzó ¿quién? Moshe. Ellos son los que continúan esa labor y por lo tanto a través de ellos se va construyendo semana a semana el maté Moshe, el bastón de Moshe, de una forma espiritual hasta que llegamos a Shavuot, hasta el punto final que es Shavuot. Pero no son 6 Mishnayot. 6 para 15. Por eso son 6 semanas, menos la primera semana. No, de Mishnah, ¿Quién? las 6 Mishnayot. Todas las Mishnayot juntas. ¿Quién? No solamente Pirkei Avot. ¿Quién? Najón, esos son los Darim. Los Darim son 6 también. ¿Quién? También son 6 Darim por la misma idea. ¿Quién? Pero dentro de los de Darim hay un seder que se llama Nezikin. Uno de ellos se llama Nezikin y dentro de Nezikin está Pirkei Avot, que además tiene 6 capítulos. Porque cada uno de ellos, que se va leyendo en cada una de estas semanas, va construyendo el maté de Moshe. Va construyendo la fuerza que Moshe tiene para poder llegar hasta Matan Torah y recibir la Torah. Lo mismo que hace la cuenta del Omer, de otra forma, lo hace la lectura del Pirkei Avot a un nivel que también es muy profundo, que vamos a tratar por lo menos de abrir la puerta a esto, que es abrir la puerta a lo que realmente es el Pirkei Avot y con lo importante que es, lo profundo que es. Akshav. Dijimos de dónde surge, ¿no? El bastón, el número 6, las 6 semanas que giran en torno a Moshe en el Nilo, etc. ¿Cómo comienza el Pirkei Avot?
El Pirkei Avot comienza, normalmente la gente sabe que dice Kol Israel yesh la en Helek la olam haba, ¿no? Y todos piensan que ahí comienza el Pirkei Avot, pero ahí no comienza el Pirkei Avot. Esa es una Mishnah algo que está tomado en la Mishnah anterior. No tiene que ver con el Pirkei Avot, pero se pone allí. Y por lo tanto, cada capítulo comienza con Kol Israel. Pero ese Kol Israel tiene que ver con algo anterior. El Pirkei Avot realmente comienza con la primera Mishnah, el primer capítulo de la primera Mishnah, que es la más oculta de todas, es la más compleja de todas y es la más que tiene como más cosas para poder entender y para poder acercarnos un poco a lo que es la Jochma, a la sabiduría de la Torah. La Mishnah dice, Moshe kibel Torah mi Sinai. Moshe kibel Torah mi Sinai. Umesarah le Yoshua. Y la transmitió a Yoshua. ¿Qué es lo que entendieron? Así de pasto, simple. ¿Qué se entendió? Él recibió la Torah. ¿Y eso qué quiere decir? Él recibió La Torah y la pasó. la Torah y se la traspasó a Yeshua. Nosotros Ok. entendemos así por Yeshua. O sea, ¿qué es lo que recibió? La Torah oral. Toda la Torah oral. ¿Eso qué es? ¿Es un celular, una mesa, una silla, una piedra, 2 piedras, 10 piedras, 12 piedras? ¿Qué es? Recibió tablas. ¿De qué? ¿De madera? Eran tablas de piedra. ¿Najón? ¿Eso es lo que recibió? No, pero porque probablemente ¿Qué? Toda la explicación de la Torah. O sea que ustedes dicen recibió 2 tablas de piedra. ¿Najón? Pero todo el contexto, papá. Todo. ¿Qué significa todo? Hay que le dallé. ¿Qué significa todo? ¿La explicación de lo que está en las tablas? Sí, todo. Ok, en las tablas están escritos solamente 10 mandamientos. Y los mandamientos son 613. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? Los comentarios, ¿a qué? ¿A los 10 mandamientos o a los 613? 40 días significó. Najón, pero esos 40 días, ¿qué estudió? ¿10 mandamientos y sus explicaciones? ¿O los 613 y sus explicaciones? Pero los 613 son en cierto punto parte de los 10. No, a fuego, los 10 son parte de los 613. Estudió todo. ¿Najón? No me cree. Si yo tengo un número menor y tengo un número mayor, el número menor está dentro del mayor, ¿no? Simplemente. Los 10 mandamientos Son generales. Los 10 ¿Qué? mandamientos, Que una a la vez, ¿sí? los 10 mandamientos Sí. y las explicaciones, pero no escritas. Ok, entonces estamos diciendo que son los 10 mandamientos de Aseret Adibrot con las explicaciones de los Aseret Adibrot, la Torah oral, ¿no? Ok, o yo podría decir que los Aseret Adibrot, los 10 mandamientos, las 2 tablas con sus explicaciones y además las otras mitzvot con las explicaciones de las otras mitzvot, ¿no? Eso es simplemente la Torah, Torah escrita y Torah oral, ¿no? Simplemente. ¿Me siguen hasta acá? ¿Y qué hace con eso? Los pasa de los Se lo entregó a Yoshua. ¿Qué le entregó a Yoshua? ¿Le entregó 2 tablas de piedra? No. ¿Junto con las tablas de piedra o sin las tablas de piedra? No, las estaban en la Rona. Entonces hay que empezar a Ledayek. Al parecer, de todo lo que recibió, no todo lo transmitió. ¿Najón? Porque hay algo que se dejó, o por lo menos lo puso en otra parte. Ok, entonces parece que antes de llegar a ese punto hay otra cosa que es la más difícil de todas. ¿Qué? Dice que Moshe recibió Torah del Sinai. No, dice mi Sinai. Del Sinai. Mi Sinai quiere decir del Sinai. Pero en hebreo no sería, no dice Shel. No, Shel es pertenencia, que algo pertenece. Mi quiere decir de, desde. De, desde, no dentro. De, desde. Entonces Moshe recibió Torah mi Sinai. ¿Najón? ¿Cómo entienden eso? Cuando subió los 40. Entonces debería haber dicho Be Sinai. Por eso, No dice Be, dice mi Sinai. mi Sinai, o sea, está dentro de él. No, mi quiere decir de, no quiere decir dentro de. De pertenencia.
No, no es de pertenencia, de dirección. ¿Quién? De Ani noten café le Ruth. ¿Quién? Y kibla café mimeni. ¿Levanten? Y kibla café mimeni. Yo le di un café, ella recibió el café de mí. ¿Ajón? Acá dice que Moshe kibel Torah mi Sinai. No en el Sinai, sino mi Sinai. ¿Cómo se entiende eso? No dice en, dice de. Cuando yo le doy el café a ella, y en hebreo se dice ikibla café mimeni, quiere decir que el café lo recibió de mí, no de dentro de mí, yo se lo entregué. ¿No? ¿Es lo mismo con respecto a Moshe kibel Torah mi Sinai? Yo pienso que no, yo pienso que como es, que una montaña no le va a dar. No, pero es que La montaña no es. Pero no dice B. Si hubiera dicho B, tienen razón, pero no dice B. No dice B. No dice B, dice mi. Mi, o sea, Desde allí se recibió algo. Desde allí se recibe algo. Ahora, hasta el día de hoy nunca hemos visto una montaña que dé cosas. No, ¿O sí? no. porque está... lama. ¿Quién? Ahí está ahora cada uno. Acá los está en todas partes. Las montañas no dan nada. Las montañas no dan nada. Técnicamente no, pues raro. Las montañas dan agua. O sea, se supone. Dan agua, beseder. ¿Quién? Flores, plantas. La señora Esther viene de una ciudad donde hay un monte muy muy grande que es parte de una cordillera gigante que hay en Marruecos que se llama los montes de Atlas. Atlas. Y en el lugar donde ella vive hay un monte que se llama el Gurugú. Entonces cuando los marrocanos abren sus ventanas y ven el Gurugú, ¿quién? Los musulmanes, por ejemplo, los católicos no tengo idea de lo que harán, pero los musulmanes saben que hay unas leyendas en el Gurugú, que ahí en algún momento habían unos hombres muy malos y que vino Allah y los transformó en monos. Y por eso el Gurugú está lleno de monos, ¿saben? ¿No? Que el Gurugú está lleno de monos. También Gibraltar está lleno de monos. Hay un dicho en España que dice que cuando los monos se vayan de Gibraltar, Gibraltar va a volver a ser español. Nunca. Parece que nunca. Todo. ¿Las montañas dan algo o no dan nada? Cuando uno sube a una montaña muy muy alta y de ahí ve un amanecer, ¿se produce algo dentro de la perspectiva humana? ¿Quién? Hay algo ahí. Pero también cuando dice la Torah de ahí de hablar a Hashem, que Moshe ¿Quién? que haga tal y cual cosa, ¿Quién? no quiere decir que le dijo como le digo yo, Moshe hace esto. No, fue en Quiere decir, a lo otros mejor, niveles. Eso es lo que vamos a explicar. ¿Quién? Lo que vamos a y eso explicar. puede ser de la montaña también. Digamos Ok. que Hay un inyan que vamos a tratar de explicarlo en la medida de lo que podamos porque son cosas muy sutiles. ¿Quién? Son cosas muy sutiles. ¿Quién? En Pirkei Avot dice Moshe kibel Torah mi Sinai. ¿Quién recibió la Torah del Sinai? Obviamente no del monte, porque el monte es un monte nada más. Y a pesar de que los montes en general, cuando uno sube a los montes, se producen ciertas sensaciones emocionales en la persona, porque está alto, porque ve los amaneceres, porque ve cosas, porque muchas cosas, que hay cuevas y son cosas como muy impactantes. ¿No? No sé si ustedes han visto las cordilleras, no los Atlas, los otros son bajitos, pero digamos otros montes que son mucho más altos y se ven gigantes y la persona se ve como una cosa muy pequeña frente a, por ejemplo, la Concagua, que es un monte gigante que hay entre Chile y Argentina. Se ven y se sienten cosas, ¿ok? Pero eso todavía no nos explica lo que la Mishnah quiere decir, o sea, entendemos de que el monte tiene algo. Pero acá estamos hablando de otra cosa, de algo muchísimo más profundo que simplemente una emoción. Hay algo más. Explican los sabios, y para eso tengo que darles una pequeña introducción, que es la siguiente. Cuando Am Israel recibió la Torá, recibieron la Torá, antes que Moshe subiera al monte, los Jajamín dice que ellos volvieron. El pueblo volvió a la misma
a la misma situación o estatus de Adán Rishon antes del Het. ¿Recuerdan? Y recibieron unas coronas. O sea, esa es la metáfora. Recibieron coronas y volvieron a la misma situación, entre comillas, de Adán Rishon antes del Het. ¿Y cuándo la perdieron? Coincidieron cuando pecaron con el Het Egel, con el becerro de oro. Najón, ese fue el proceso. Entonces, ¿qué es lo que entendemos de aquí? Que todo este proceso de salir de Egipto y de purificarnos los 49 días, porque nos habíamos impurificado en Egipto, era ¿para qué? Para traernos de vuelta ¿a dónde? Al Gan Eden, al lugar donde estaba Adán Rishon antes del Het. ¿Najón? ¿Me siguen? Si es así, entonces ¿por qué un monte? Moshe tendría que haber recibido la Torá en un jardín. ¿Najón? ¿Para qué un monte? Que vaya a un jardín. Pero no puede ser para proteger, porque dice que cuando el pueblo escuchó los rayos y los truenos y la voz, se asustó y dijo, vos recibí la Torá y nosotros te esperamos abajo. ¿Ves? Lo mismo puede pasar con un jardín que esté rodeado y ponemos animales alrededor para que nadie entre. Más protegidos, ellos están más... Eso se podría arreglar, no es una cuchilla muy fuerte. Pero si la intención es volver al Gan Eden, que vuelvan al Gan Eden. Porque la intención era volver a la situación que tenía Adán Rishon antes del Het, antes del pecado. Entonces que vuelvan al Gan Eden, no que vayan a un monte. Entonces, ¿por qué Hashem elige el monte y no traerlos a un jardín? Que tendría que haber sido la imagen metafórica ideal, ¿no? Volver a un jardín, no a un monte. ¿Comprende la Sheela? Explica el Luzzatto. Y esto entiéndanlo porque esto también es para el futuro. Ustedes escucharon hablar alguna vez, me parece que es de Thomas Mann, alguno de los escritores de esto, que escribió un libro que se llamó El Paraíso Perdido. ¿Ken? Ken Milton, El Paraíso Perdido. Como que nosotros estamos constantemente tratando de volver a un paraíso perdido. Viene el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, en varios de sus libros, y dice, no, están todos equivocados, no es así. Nosotros no vamos a volver al mismo estatus que teníamos, sino a uno mucho más grande, mucho superior, a un estatus superior. No al mismo estatus, sino a algo mucho más grande. ¿Me comprenden? ¿Quién? Allí en Arsinai volvieron a un estatus mayor, es por eso que no fueron a un jardín, porque si hubieran ido al jardín hubieran vuelto a lo mismo. Pero ellos no volvieron a lo mismo, volvieron a algo mucho mayor. Y en el futuro, cuando nosotros lleguemos a Yemot HaMashiach, tampoco vamos a volver a un paraíso que se perdió. El paraíso se perdió y se acabó, ahí quedó, a eso no se vuelve. ¿A dónde se vuelve? A algo mucho mayor, mucho mayor. ¿Me comprenden? Y también cuando se cae, cuando Am Israel lamentablemente cae, no cae a la misma distancia de los demás. O sea, pero no cae más abajo. No sería un lugar como tal, sino una dimensión, como una estancia. ¿Quién? O sea, lo que el monte nos quiere enseñar es que es una dimensión espiritual mayor. De la misma manera que el Gan, el Edén, Eret Israel, la tierra de Goshen, la tierra de Egipto, todos esos nombres geográficos que andan por aquí por allá en el Tanaj y que la gente los ve por aquí, los ve por allá, etc. Todos son dimensiones espirituales. Son formas espirituales de ver cómo el pueblo está de alguna manera apresado. Por ejemplo, en Egipto. Egipto es la tumá, es la impureza. ¿Bien? Es un nivel espiritual que se dio en ciertas coordenadas geográficas, Najón, el Nilo y todo lo demás, el Nilo como una especie de serpiente, etc. Pero es más que nada una forma de explicar espiritualmente que estábamos muy abajo. A pesar de eso, Am Israel vivía en Goshen, que era como una especie de tierra media, entre lo malo y lo bueno había como una cosa intermedia, ¿ok? Y salen de allí, van al desierto, están todavía aquí y allá, hasta que finalmente llegan a Matan Torah, y que en Matan Torah se elevan a una dimensión mucho mayor de la que tenía incluso Adán Rishon antes del Het. Muy grande. Y por eso cuando ellos caen en el becerro de oro, la caída es baja, pero no lo pierden todo. Porque ya habían sido
ya habían recibido la vacuna. Entonces, a pesar que recibieron la vacuna y se enfermaron, pero no fallecieron. ¿Me comprenden? No, ¿Por qué? Un momentico. ¿Cómo es posible si en ese momento estaba Moshe recibiendo la Torá? Y faltaban unas cuantas horas, creo que eran 6 horas o algo así, que No, 40 días después bajó él. No, que el pueblo no cayera en el Geta Egel. Faltaban unas cuantas horas, no sé, creo que eran 6 horas. 6. Que el mismo 6 que volvió antes. ¿Cómo va a tener una dimensión espiritual, Moche, tan elevada y el pueblo estaba prácticamente abajo? No todos estaban en una dimensión elevada alta, todos. También el pueblo y también Moshe. ¿Cómo llegaron ellos a caer al becerro? Porque es más fácil de romper un vaso de cristal que una vasija de cerámica. ¿Me entiendes? Aquello que es más fino es más fácil de romper. Lo que es más grueso es más difícil de romper. O sea, la posibilidad de que alguien que está en un nivel muy, muy alto caiga es mucho mayor a la que una persona que está en un nivel medio más bajo caiga mucho. ¿Qué quiere decir eso? ¿Templanza? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando una persona está en un nivel muy alto, por ejemplo, no poner Kavaná en la tercera brajá del Birkat Hamazon es como si hubiese matado a alguien. Y por lo tanto después viene una hidarderut así. Lo trae Rashi en un varios de los lugares, dice, cuando una persona, por ejemplo, reza solo, al principio empieza a rezar solo, después al otro día vuelve, al final no reza. Pero él rezaba, ¿qué importa si reza solo o reza con minyan? Rezaba, estamos hablando de hombres. Sí, pero si ya empezó a hacer minyan beyahid, hoy día hace beyahid, mañana beyahid, pasado beyahid, dentro de un mes ya no va a rezar. Porque así es. Una persona que está en un nivel espiritual alto, una cosa, pero la más pequeña, lo puede hacer caer hasta lo más bajo. Ahora hay que estudiar qué fue lo que pasó allí, pero ese, digamos, es el hecho de que todos estaban en un nivel muy alto. Como estaban en un nivel tan alto, cualquier cosita podía ser una catástrofe. Y eso fue lo que pasó finalmente. Lo mismo con los Talmidim de Rabbi Akiva, que estamos recordando también esta semana, que murieron porque no se respetaban uno al otro. Najón, eso es lo que la Gemara dice. Bueno, pero eso no es un pecado tan grande. ¿Es un pecado demasiado grande no respetar a alguien? Al nivel de ellos sí. Al nivel de ellos sí, Najón. O sea, si hubiese que traer una maguefá, tuviese que traer una epidemia, una plaga para matar a la gente que no se respeta uno al otro, no habrían condominios en Jerusalén. Todos los condominios y todos los vecinos que se discuten, que se pelean unos con otros, terminarían todo en lo aleno, Najón. Entonces no es tan grande el pecado, no, como usted dijo, pero en el nivel en el que estaban, sí. Una cosita pequeña como esa es la destrucción total, el caos completo y la catástrofe. Eso fue lo que pasó con el pueblo, pero ellos habían llegado a un nivel espiritual muy alto que se simboliza con la palabra monte Sinai. El Har Sinai simboliza el nivel al que ellos habían llegado, que es más alto incluso que el nivel del Gan Eden, más alto todavía. Por eso, a pesar que después ellos pecan con el becerro de oro y caen, al caer, de todas maneras, algo de esa altura les quedó. Una cosa de la altura esa les quedó. A pesar de que perdieron las coronas y perdieron muchas cosas, pero algo de la altura les queda. ¿Ok? ¿Me comprenden? Entonces, ¿sí? Pero es lo que ellos continuaron con eso. Ellos comienzan y después continúan. Eso ya es para entrar en qué fue lo que pasó, pero no importa lo que haya pasado, aunque hubieran matado una mosca, da lo mismo. Si hubieran matado una mosca que no podían matar, pedí por favor que pusieran en modo avión. ¿Okay? No importa lo que hubiese ocurrido, lo que hubiese pasado hubiese traído una catástrofe si estaba prohibido lo que hubieran hecho. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hay que estudiar después qué fue lo que pasó. Pero volviendo a nuestro tema, dice acá Moshe Kibel Torah mi Sinai. Moshe Kibel recibió la Torah, lo que ustedes explicaron, las Lujot Brit, las explicaciones, la Torah escrita, la Torah oral, todo fue recibido en una dimensión muy alta. Porque la única forma de pasar algo tan preciado
tan preciado, es precisamente a través de un espacio que sea también muy sutil. No de un espacio cualquiera, sino de un espacio muy sutil, muy elevado también. Y eso se simboliza con el Har Sinai. Que subió Moshe a un monte, sí, obvio que subió. Pero eso significaba algo. Para aquellos que lo estaban viendo, significaban que ahora todos junto con él estaban subiendo a una dimensión que es incluso mayor que la de Adam Rishon antes del Het. Eso es lo que explica el Ramjal. Ni siquiera es igual, es mayor. Y Be'ezrat Hashem, cuando venga el Mashiach, también nuestro nivel va a ser mayor que el de Adam Rishon. No el mismo, mayor. Porque si es el mismo, no avanzamos. ¿Y de Arsinai también, mayor? Va a ser como Arsinai en ese sentido, porque Arsinai sí se perdió, ¿ven? Porque bajaron de ese nivel, entonces tienen que volver al nivel del Har, del monte, del monte. Entonces eso es lo que el Pirkei Avot está diciendo acá, Bepashtut. Moshe Kibel Torah mi Sinai, recibió la Torah en un nivel espiritual muy alto, que ese nivel espiritual se llama monte. ¿Okay? Akshav, en la mayoría de los libros de Pirkei Avot, ustedes van a ver escrito la palabra Sinai con 2 yudim. O sea, Samech Yud, Nun Yud, Sinai. Ahora, la Torah no está escrito así. La Torah dice Samach Nun Yud. Samach Nun Yud. ¿Okay? Que en gematria es, la Samach, ¿cuánto vale? 60. La Nun vale 50. Y la Yud vale 10. En total, 130. 60 más 60, ¿cuánto es? 120. ¿Qué es 120? Así está escrito en la Torah y así tenemos que entenderlo de la Torah. ¿Beseder? En la Mishnah, a veces que escriben de otra manera para que sea fácil de leerla. Porque ha pasado el tiempo, entonces a veces no saben, entonces para que sepan cómo leerla, escribe con Yud. Pero la gematria es 120. La gematria, o sea, 120 es 12. 12 multiplicado 10 veces, que es 120. ¿Por qué? Porque hay un universo, un mundo espiritual en Kabbalah que se llama Atzilut, que contiene dentro de sí 12 partzufim, 12 fuerzas dentro de ese nivel. Ese es el nivel al que ellos subieron, al nivel de Atzilut, que dentro de Atzilut hay 12 partzufim. Ahora no lo vamos a explicar todo, es bastante complejo, pero nosotros algo de eso, pero algo, y por eso es así, tocamos un poquitito de eso cuando se dice en Selijot. Ustedes saben que durante un periodo del tiempo del año se dice en Selijot. ¿Najón? El Selijot. ¿Najón? Los sefaradíes decimos 40 días, Selijot. ¿Okay? Y las Selijot están divididas en 12 partes. Dentro de las Selijot son 12 partes que cada una de ellas simbolizan a cada uno de los partzufim del mundo de Atzilut. Por lo tanto, Selijot es Atzilut. Y Selijot viene precisamente para que Akadosh Baruj Hu nos perdone y logremos avanzar y llegar nuevamente al mundo de Atzilut, donde por el Geta Egel tuvimos que salir. ¿Okay? Entonces, eso es lo que está diciendo acá el Pirkei Avot. Moshe recibió la Torá en el Sinai, eso quiere decir en una dimensión de Atzilut muy alta, que está reflejado también en la gematria de Sinai, 120, que son las partzufim multiplicados por 10, porque dentro de cada partzuf están las 10 sefirot, todo un tema. Y eso fue lo que simplemente tenía que transmitirle a ¿quién? A Yoshua. ¿A quién se lo tenía que entregar? A Yoshua. Así está escrito, ¿no? Umesará le Yoshua. Bepashtut, simple. ¿Por qué Yoshua? Porque tenía que ingresar a Israel a la tierra prometida. Ustedes están... ¿Quién? Pero él no era el único alumno que él tenía. ¿Era su? Sí, pero ¿por qué? ¿Quién? Entonces la pregunta es ¿por qué Hashem eligió a Yoshua? ¿Quién? Tampoco Caleb. Es bastante interesante porque Yoshua pareciera como si fuera hijo de Yosef, pero es hijo de Ben-Nun, ¿no? Que no es de Moshe, es de Ben-Nun, de otra persona. Esa persona se llamaba Nun. Pero ¿por qué Hashem elige a Yoshua? Por la tribu de... ¿Quién? Porque era de Efraín y Efraín venía de Yosef. Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero quiero que entiendan que la pregunta es, como dice en Yiddish,
de Shail Streif. La pregunta que hice es capciosa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo digo ¿por qué eligió a Yoshua? Eso quiere decir que hay una posibilidad de haber elegido a otro. ¿Najón? Porque si no, ¿para qué pregunto? Si es el único, entonces es el único, ¿najón? Si es ese y Hashem lo eligió, quiere decir que es ese. Entonces, pero si yo pregunto ¿por qué eligió a Yoshua? Es porque yo en mi mente estoy pensando que a lo mejor podría haber elegido a otro. Y entonces la pregunta es ¿quién podría haber sido ese otro? No, esa es la respuesta. Pero primero tienes que decirme quién podría haber estado en la lista, además de Yoshua. ¿Por qué no sus hijos? Caleb, primero porque no sus hijos. Ok, o sea, los hijos los pondrías en la lista y después Hashem elige, sí o no, pero los pones en la lista. ¿Quién? Tú los pondrías, ok. Por los espías que no participaron. De los espías hubo otro más que no participó, que fue Caleb. Caleb también podría haber estado en la lista, ¿no? ¿Hay alguien más? Más que todos ellos en general. ¿Quién? Su hermano, ¿no? Aarón. No, Aarón tenía ya un tafkid, estamos hablando del sucesor, el sucesor. Tenemos que tener una lista de posibles sucesores, se la presentamos a Hashem y Hashem elige. Ok. ¿Quiénes podrían haber sido? Por ejemplo, los hijos de Moshe. No es que los hijos de Moshe fueran Reshaim y Hasbe Shalom, pero no eran Jajamín como él. Sabios no eran como él, Tzadikim eran, pero no eran sabios como él. Sus nietos no salieron bien, pero los hijos sí. Está, por ejemplo, Caleb, el que lo acompañó a ser espía y tampoco habló mal, sino que podría haber sido también, ¿no? ¿Y qué más está? De los que conocemos, puede ser que hay algunos que nosotros no conocemos. El Dad y Medad quedaron reducidos a algo específico. ¿Saben quién es el Dad y Medad, no? Los que habían profetizado en la punta del campamento. Quedaron como allá, como que o que sí o que no, ceder. Ok, podemos también hablar de ello. Pero sin embargo hay uno que yo hubiera pensado que él debía haber sido el sucesor. El más importante de todos, tal vez, de los jóvenes. Betzalel. Betzalel sabía cómo Hashem había creado el mundo, cómo había combinado las letras una con otra para crear todo lo que existe en el mundo, y eso él lo manifestó en la construcción del Mishkan. ¿Najón? Betzalel estaba vivo. ¿Por qué no? No está escrito en ningún lugar que estaba muerto. Betzalel era sobrino de Aarón, Najón. Era sobrino o sea, tiene todas las malot. Betzalel tiene todas las malot. Perdóneme la edad de Betzalel tenía 9 años cuando hizo el Mishkan. O sea, ahora tenía 50 y tantos. Yoshua era mucho mayor que él. Cuando muere Moshe, Betzalel debe haber tenido unos 55 años, 56 años. Yoshua no, Yoshua era mayor. O sea, Betzalel hace el Mishkan y también construye el Bet Mikdash. No, el Mishkan solamente, el Mishkan. Pero el Mishkan después, según eso, se construye el primer Bet Mikdash y el segundo. O sea, la importancia de Betzalel hasta tal punto está escrito que las cosas que Betzalel hizo, no hay mano extraña que la haya tocado. No existe una mano extraña que haya tocado algo que Betzalel haya construido. Por lo tanto, todo está guardado detrás del Kotel, en unos túneles subterráneos, está todo guardado lo que Betzalel hizo. No hay ninguna mano extraña que toque eso. ¿Ven? Es algo que lo veamos, Bezrat Hashem, Najón. De lejos lo vamos a tener que ver, Beseder, pero lo vamos a ver. O no judío, nada. Se quedó ahí y eso no lo toca a nadie. A no ser que sea una persona pura, un Cohen, etcétera, para Bezrat Hashem en el futuro, ¿no? Pero ahora está ahí guardado todo, nadie se acerca. Y por lo tanto, todos los que han querido meterse, buscar, abrir, etcétera, siempre hay algo que lo impide. Porque no llegó el momento todavía. ¿Okay? Entonces tenemos a Betzalel. ¿Podríamos hablar mucho? ¿No es el mismo que construyó el templo? No, Betzalel no es el mismo. Pero Yoshua tampoco construyó el templo. No, eso es en la época de Shlomo. Nahón, sí. No, Shlomo construyó el Bet HaMikdash. Pero los Keilim, el arca, la menorá, eso lo hizo Betzalel. Y el Mishkan que hizo Betzalel también está guardado. Todas las cosas... Las pieles del Tahash y todo está guardado ahí. Lo que Betzalel hizo, todo quedó guardado. Incluyendo la menorá, incluyendo el arca del pacto. Todo está guardado ahí detrás del Kotel en algún lugar y no hay mano extraña que lo toque, ningún impuro. No, él sabe.
Eso lo mandó esconder el rey Yoshiao en su momento, Yoshiao, que fue el que lo hizo. Nahum. Entonces, bueno, tenemos a Betzalel. Entonces, ¿por qué Betzalel no es el siguiente? Podría haber sido Betzalel, que es una persona que se sabía cómo Hashem creó el mundo. O sea, estamos hablando de alguien cuya Jojomá era prácticamente, probablemente incluso en muchas cosas mayor que la de Moshe. Moshe dice, Betzel Kelaita, estuviste a la sombra de Hashem, tú subiste lo que Hashem me dijo. Eso no se lo dijo a Yoshua. Tenía otra misión. Una de las respuestas es que probablemente tenía otra misión, igual que Caleb tenía otra misión, que lo vamos a ver en el Sefer Yoshua, que Caleb tiene una misión específica. Caleb, Otniel tienen otras misiones que hacer, algo distinto que hacer. ¿Y Oliab, el que ayudaba a Betzalel? ¿Quién? Oliab también podía haber sido Oliab de la tribu de Dan. Sin embargo, ellos tenían una misión específica y ese era su tafkid, esa era su función. Ellos tenían que hacer eso. Entonces, los dejamos de lado. Pero, ¿por qué Yoshua? ¿Cuál es la característica principal de Yoshua que lo hace ser Nimsar, que lo hace ser el que recibe la Torá? Pues hay una cosa muy simple, pero que nos va a enseñar, Dafka, qué es lo que se necesita para poder estudiar Torá o recibir Torá, etc. Hay una cosa muy simple, pero es la principal. Y eso en Yoshua era su mala, que Yoshua era muy humilde. Yoshua era muy humilde. Él lo que hacía, cuando Moshe iba a enseñar o a dar un shiur, él arreglaba las sillas, sacaba los libros, los ponía, después recogía todo, guardaba todo. Era una persona muy, muy humilde, pero muy, muy humilde. No buscaba sobresalir, no buscaba que los demás dijeran, ¡oh, qué sabio, cuánto sabe! ¡Qué bien pregunta, qué bien responde! ¡Qué boda Rabi, esto! No. Yoshua no era así. Yoshua era una persona muy humilde. Es que eso no quiere decir que era una persona, como dicen los chilenos, apocado, no, para nada. Él llevó al pueblo judío a muchas luchas y a muchos combates, o sea, era una persona muy, muy fuerte. Detuvo el sol y la luna en ciertos lugares, se lo pidió a Hashem y Hashem le respondió. O sea que era una persona, no era simple, pero era muy humilde. Y para poder recibir Torá se necesita humildad. Sin esa característica, la Torá ingresa, pero no lo cubre todo. ¿Me comprenden? Cuando una persona no es humilde, y hay muchos grados para humildad, que podamos llegar a algunos, ¿no? Pero hay como muchos niveles, como dice el Mesilat Yesharim, que es un libro de Midot, habla de esto. Hay muchos niveles de humildad. Hay personas que piensan que son humildes, pero realmente no están así. Porque a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos, pensamos de nosotros, tenemos fantasías de cómo somos, la verdad que no somos así, pero así pensamos que somos y así vivimos muchos años pensando que somos de una manera, la verdad es que no somos así. Pero para poder recibir Torah al nivel de ser el alumno de Moshe, tiene que ser una persona que, entre comillas, es todo Bet Kibul, es todo Bet Kibul. O sea, él es todo un recipiente, por completo, total. No hay nada de Yoshua ahí, nada. Es como si fuese un vaso vacío. Y en ese vaso vacío ingresó toda la Torá que Moshe quiso transmitir. No toda, porque una quedó, pero la que quiso transmitirle ingresó toda. Y Yoshua nunca puso ningún impedimento para que ingrese. ¿Me entienden? Esto no quiere decir que no preguntaba. Podía preguntar, decir esto no lo entendía, esto no me parece, vamos a estudiar por qué. Pero estaba dispuesto a escuchar. Y eso es una midá que se necesita para poder continuar con la Torá. La Torá no puede ingresar cuando el cli está lleno. Si el vaso está lleno, yo no puedo meter más agua. Está lleno porque se va a salir el agua, se va a caer. El agua va a ingresar en un cli que está vacío. Ahí ingresa. Y eso era Yoshua. ¿Ven? Por esa cualidad que nosotros la miramos como algo muy pashut, de gente simple, por esa cualidad él tuvo ese mérito de recibir la Torá. Yo recuerdo una cosa muy, muy interesante, me acuerdo del nombre, no me acuerdo exactamente la fecha en que ocurrió, pero había una muchacha
que estudiaba en varios lugares, y que recuerdo que venía a mis clases con la Rabbanit Trop. Es una chica de Honduras me parece que era, y que lo alenu fue asesinada en un pigúa, en un atentado terrorista, Hashem Ikom Dama. Amén, digan amén, Hashem Ikom Dama, que Dios venga su sangre. Y la asesinaron en un pigúa de una manera muy terrible, y era una muchacha muy, pero muy humilde. De Ecuador era, así no me acuerdo estos lugares, era de Ecuador. Ella dijo, quiero vivir en Israel y quiero morir en Israel. Pero yo lo que recuerdo de ella era que muy, muy humilde. Venía a clase, ustedes saben, en las clases todos se amontonan en un lugar, ella siempre estaba como que no quería quitarle el lugar a nadie, yo la veía siempre como atrás, como siempre se quedaba como atrás. ¿Ven? No era de las personas que quisieran sobresalir, se quedaba atrás y escuchaba. Después iba yo a otra clase, en otro también estaba allá y escuchaba. Una humildad que hay que aprender de eso, que hay que aprender. Era una joya que la tuvimos por un tiempo y bueno, Kadosh Baruj Hu la llevó, ¿no? Entonces hay que aprender de todas esas cosas. Fue muy interesante porque estaba yo recordé a la muchacha esta, no me recuerdo la fecha en que pasó el fallecimiento, no recuerdo. 2014. Sí, pero el día y la fecha en hebreo no me acuerdo. Hay que fijarse en el calendario hebreo qué día era, para de alguna manera ese día hacer Kadish. Recuerdo, me surgió el recuerdo porque justo en estos días de Pesaj, fue después de Pesaj, estaba yo estudiando algo y de pronto, mientras yo estaba estudiando, me surgió así por algo, una cosa de historia, así de repente abrí un libro y me decía ahí Sola Shmuel. Ustedes preguntarán quién es Sola Shmuel. Sola Shmuel era una niña, tenía 17 años, que vivía en Tánger, si mal no recuerdo. La suelen conocer como Solika, Akdosha. Se llamaba Sol Hashmuel, Hashmuel es el apellido. Y ella tenía 17 años y tenía una amiga, es una historia bastante larga, bastante complicada, que era musulmana y la musulmana dijo que Sol se había islamizado, que se había hecho musulmana, eso era una mentira. Entonces la llevaron a un juicio, los árabes la llevaron a un juicio ahí en Tánger, y después como el gobernador ahí no podía decidir qué se hacía, entonces la mandaron donde el rey en Fez. Y ahí la juzgaron, le dijeron que se podía ser musulmana en forma completa y eso la salvaba de la pena de muerte. Así, mientras tanto la metieron en una cárcel y estuvo sola por mucho tiempo. Los Hamim escucharon de que venía el ángel Gabriel a estar con ella y la acompañaba mientras estaba en la cárcel. Finalmente ella era muy bonita, pero muy bonita. Querían que se convirtiera al Islam para que se casara con alguien de ellos y al final ella decide que no, entonces la condenan a decapitación en una plaza pública ahí en Fez y primero le hicieron sufrir mucho porque primero le hicieron desangrar porque pensaban si ve su sangre va a asustarse y va a querer ser musulmana, pero no, ella dijo que no y la decapitaron. Entonces, yo pensaba también ese heroísmo, esa fuerza que hay en las personas para continuar y para hacer, y como esta muchacha de Ecuador vine aquí a vivir o a morir, como Sola Shmuel, que dijo que ella había nacido hebrea y hebrea se iba a morir, toda esa fuerza solamente puede venir de alguien que sea realmente una persona humilde. Porque la humildad además te conecta con Hashem en forma total y te conecta con Am Israel. Yoshua era así, él era de esa forma. Él era muy hazak en la emuná y muy hazak en la humildad.
Y eso hace de él el sucesor de Moshe. Ahora, no voy a tener demasiado tiempo para explicarles porque dice acá que se la pasó a Yoshua. Podríamos haber preguntado por qué no está dicho Yoshua recibió de Moshe. Podría haber dicho Yoshua recibe de Moshe, porque dice que se la pasa a Yoshua, porque no le pasó todo. Ya dijimos, las tablas quedaron en otro lugar y le entrega a Yoshua la Torá que Yoshua puede recibir. ¿Bien? Y esa Torá que Yoshua puede recibir, no olviden, es la Torá que va a implementarse en Eret Israel, porque Yoshua conquista la tierra de Israel y dentro de Eret Israel esa Torá es la que va a fructificar, va a crecer. Entonces, Bezrat Hashem, que sepamos de estos ejemplos. El pueblo judío está lleno de muchos ejemplos, de muchos mártires y personas que han sido capaces de morir al Kiddush Hashem. Hoy día estamos recordando a los que fallecieron en la Shoah. Eso viene de un makor, viene de una fuente. La fuente es Torah, pero una Torah con humildad. Esa Torah con humildad da esa fuerza. Cuando la Torah no viene con humildad, no la da. Ejemplos también tenemos. Había ahí en España, en la época de la expulsión, un rabino, se llamaba Abraham Senior, y le ofrecieron bautizarse o que lo expulsaban, y él optó por bautizarse. ¿Bien? ¿Por qué? Porque era un rabino cortesano, de esta gente que le gustaba ir con los condes, los duques y todo lo demás, y prefirió dejar la Torá y quedarse con ellos. Por eso Abravanel siempre lo llamaba, cuando hablaba de él, no lo llamaba Senior, el apellido es un apellido sefaradí, sino que le llamaba Soné Or, el que odia la luz. ¿Ven? Hay de todo, pero la fuerza de la Torah está en la humildad, no en otras cosas. Ahí está, y por eso Yoshua es el sucesor. Entonces, Sheelot, preguntas si quieren.